Hallo zusammen. Pascal hier von Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo conmigo al señor Dirk Pollmann, un autor alemán y director de documentales. El señor Pollmann está trabajando actualmente en un libro sobre asesinatos políticos en Europa y América, entre otros sobre JFK, Olof Palme, Enrico Mattei, Dag Hammarskjöld y el caso que queremos tratar hoy, Alfred Herrhausen, el entonces presidente del Deutsche Bank a finales de los años 80. Señor Pollmann, muchas gracias por tomarse el tiempo hoy. Con mucho gusto en su programa. Tengo una alta opinión de su emisión. Muchísimas gracias. Por supuesto, me alegra mucho. Y empezamos a hablar porque en un episodio anterior mencioné brevemente a Alfred Herrhausen, o uno de mis invitados lo hizo. Luego, a través de espectadores comunes, nos pusieron en contacto. Y usted también ha trabajado bastante sobre Herrhausen. ¿Podría explicarnos brevemente de qué se trata el caso, cómo sucedieron los hechos, cuál es el estado actual del conocimiento y cómo encajan ahora sus fuentes? Alfred Herrhausen era el único portavoz del Deutsche Bank, es decir, el jefe del Deutsche Bank, se podría decir. Y llegó allí como directivo procedente del sector eléctrico, por lo que era atípico para un banquero, y fue una de las figuras más carismáticas de la historia de la República Federal. No era un banquero típico que permanecía en segundo plano, sino alguien que brillaba en cada tertulia, que en entrevistas no tenía problemas en poner a los periodistas contra las cuerdas. Y lo hacía de manera inteligente, no solo con habilidad retórica. Era muy inusual, era mentalmente muy ágil y era conocido como un banquero que algo que se supo en Alemania, por ejemplo, puso sobre la mesa la condonación de la deuda para México y también para el tercer mundo. No al 100%, quizá al 50%, pero en cualquier caso, para que funcionara. Reflexionaba mucho sobre las repercusiones sociales de la banca. Así que no era un banquero clásico orientado al valor para el accionista, sino más bien cercano a la doctrina social católica. Su idea era que un negocio siempre debía ser beneficioso para ambas partes. Y por eso, el asesinato de Herrhausen por la tercera generación de la RAF fue visto desde el principio con desconfianza dentro del entorno de la izquierda, es decir, de la escena liberal de izquierdas, sobre si realmente había sido la RAF. ¿Por qué precisamente a este banquero, el banquero favorito, el conservador favorito de la izquierda, por así decirlo? ¿Por qué matarlo precisamente a él? Permítanme hacer una breve aclaración. Solo para dejarlo claro, la RAF es la fracción del Ejército Rojo, no la Royal Air Force. Es decir, es el grupo terrorista que mantuvo a Alemania muy ocupada en los años 70 y 80. ¿Y cuándo se cometió el asesinato exactamente? El 30 de noviembre de 1989, es decir, justo después de la caída del muro. Y ese es también el momento en el que recibí el encargo. Eso fue porque el editor era amigo de uno de los autores del libro El fantasma de la RAF. Se trataba de ese asesinato y de otros asesinatos. La tesis era que esa tercera generación en realidad no existía, que era una invención de los servicios secretos. Y eso era lo que yo debía desarrollar. Pero durante la investigación llegué a una conclusión completamente diferente. Concretamente, al hecho de que Herrhausen fue realmente asesinado por esa tercera generación. La tercera generación está estructurada de manera muy diferente a las dos primeras. Lo más curioso quizás sea que los miembros de la tercera generación, logré hablar con personas de este grupo, al principio ni siquiera entendían que ellos eran la tercera generación. Fueron denominados así desde fuera y luego adoptaron ese término. ¿Puede explicarlo? Primera, segunda, tercera generación. Primera generación, Baader-Meinhof, es decir, Ulrike Meinhof, una periodista brillante, Andreas Baader, y también estaba el abogado, disculpe, ahora mismo no recuerdo el nombre, un abogado famoso que luego estuvo en el NPD. Así que una figura muy interesante que había obtenido el mejor examen de derecho en Berlín hasta ese momento. Hay un documental sobre los abogados, así que
Primera generación, en realidad intelectuales. La segunda generación, personas que uno habría querido reclutar para un servicio secreto. Con capacidad intelectual, pero sobre todo con una frialdad y una capacidad para cometer asesinatos que no era típica. La primera era diferente. Eran personas que, digamos, se vieron envueltas en esas situaciones. Y la tercera generación es, en gran parte, restos a la deriva en Berlín. Por ejemplo, Burkhard Garweg, que sigue prófugo de la tercera generación, es un niño de la calle. Es sabido que es analfabeto. Son personas que pertenecen a una categoría completamente distinta. Una mezcla de gente que también podría haber participado en la segunda generación. Muchos antiimperialistas, es decir, se llamaban anti-imps en Berlín. Así que la mitad de ellos son personas de las que, como servicio secreto, uno se mantendría alejado, porque están relacionados con las drogas, porque son completamente inestables psicológicamente, y así sucesivamente. Esa es una estructura diferente. Los tres, y el tercero, precisamente infiltrado, demostrado por la Stasi. La Stasi también infiltró ya a la segunda generación. Por ejemplo, Christian Klar fue entrenado por la Stasi en el Spreewald con el lanzagranadas. Era un excelente tirador de lanzagranadas. Había, claro, 10 personas de la segunda generación que vivieron en la RDA, es decir, se establecieron allí, la familia Stern mencionada por la Stasi. Por cierto, como sé, ya antes en Berlín Occidental también. Estaban, por así decirlo, como se diría en inglés, shell-shocked. Entonces, estaban bajo tal estrés psicológico que querían salir. Esas son las tres generaciones. Y la tercera, según mis cálculos, cometió 10 asesinatos, porque cuento también a los guardaespaldas y demás. En la mayoría de las publicaciones no se cuentan, pero también son personas que fueron asesinadas y tienen una lista peculiar de víctimas. Las dos últimas son las más extrañas. Son Alfred Herrhausen y Detlef Rohwedder. Dos figuras que en realidad, Rohwedder quería evitar que la RDA fuera liquidada. Y Herrhausen era un banquero que introducir un sistema bancario ético. Y lo que no se informó en Alemania, y que en su mayoría he obtenido de la literatura académica del mundo anglosajón, es que él se esforzó mucho por lograr una integración de la Unión Soviética tras Gorbachev en un sistema económico para establecer un orden de paz para Europa. Eso probablemente le costó caro. Es curioso que en Alemania se informe tan poco sobre esto. Lo he encontrado incluso en artículos donde se dice que sus actividades provocaron puro pánico en Estados Unidos, porque la idea era, o la situación era, que Alemania, a través de su política exterior, que estaba orientada al entendimiento entre los socialdemócratas, y también Helmut Kohl, en el fondo, continuó con esto, y no lo terminó, desempeñaba un papel especial. Kohl tenía una orientación europea, es decir, intentaba establecer un orden europeo, y sobre todo los socialdemócratas en Alemania tenían muy buenas relaciones con Polonia, con Rusia, la Unión Soviética, aquí usaré Unión Soviética como sinónimo, pero también con Checoslovaquia y Hungría. Y Herrhausen estaba junto a Horst Teltschik, el jefe de la Cancillería alemana, es decir, la eminencia gris de la política alemana. El jefe de la Cancillería siempre es una figura muy importante. Por cierto, también jefe de los servicios secretos. Herrhausen y Teltschik estuvieron juntos en Hungría. Yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista con Horst Teltschik. Y él me contó que los húngaros le dijeron en el 86 que no debía hablar con los viejos carcamales del Politburó, sino con ellos. En Hungría todo iba a cambiar. Habría economía de mercado, habría elecciones. Querían transformar el Estado. Ellos eran los que representaban el futuro. Y dijo que ni Herrhausen ni Teltschik supieron cómo interpretar eso. Estaban completamente desconcertados por esa declaración, pero luego se dieron cuenta de que realmente todo estaba cambiando en el este. Herrhausen conoció muy pronto a Gorbachev y quedó completamente entusiasmado con ese hombre, al que veía prácticamente como la figura que realmente fue en esa época, es decir, el que lo renovó todo.
El hormigón de la Guerra Fría se volvió líquido y pudo moldearse en nuevas formas. und konnte in neue Formen gegossen werden. Und Herrhausen sah die Möglichkeit, weil an den Krediten Y Herrhausen vio la posibilidad porque estaba involucrado en los créditos, porque además era amigo y asesor de Helmut Kohl. Y Kohl, tras una disputa inicial en la que llamó a Gorbachev jefe de propaganda como Goebbels, luego se disculpó, pero vio las posibilidades. Y él era la persona de enlace de Kohl, entre Kohl y Gorbachev, y ahora veía la oportunidad de poder participar en la política alemana en un puesto relevante a través de esta cooperación económica. Propuso algo similar a lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y Francia. Es decir, que los antiguos enemigos hereditarios, eso lo aprendió mi padre aún en la escuela, se convirtieran en motores de la unificación europea. wurden zu Motoren der europäischen Einigung. Kohl selber hat ja Arte erfunden, den Fernsehsender. Kohl fue quien inventó Arte, el canal de televisión. Es decir, la idea de que alemanes y franceses debían escuchar, ver, al menos poder lo mismo. Así que esta cooperación entre Alemania y Francia, que empieza de manera muy pragmática con los tratados del carbón y del acero, luego la Comunidad Económica Europea, después una unión política hasta llegar a una moneda común. Es decir, esta unión, a través de la cooperación económica pragmática, hacer lo mismo con la Unión Soviética. Él fue Es decir, cuanto más aprendí de Herrhausen, más brillante me parecía. Lo vio enseguida. Vale, lo hacemos. Polonia estaba al borde de la quiebra. Sufría una hiperinflación, una crisis del zloty. Él se esforzó para que se apoyara a Polonia y quería apoyar a la Unión Soviética, diciendo que no tenía sentido solo dar créditos, como de hecho ocurrió, 3.000 millones, 12.000 millones, sino que había que apoyarlos formando directivos, porque eso es lo que faltaba. No había personas capaces de dirigir. Y eso hay que hacerlo al menos durante una generación, de manera cooperativa, casi fiduciaria, para que se genere confianza, para que los soviéticos vean que no se les está engañando, como luego ocurrió bajo Yeltsin. Es decir, se trabaja juntos. A través de esta confianza sólida, se llega a una cooperación en todos los ámbitos. Herrhausen hablaba de posibilidades bismarckianas. Es decir, Bismarck, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania en aquel entonces, que representaba la amistad con Rusia. Aquí estamos tratando con una persona de capacidades extremadamente visionarias, también dentro de una red que se desarrolló en ese momento y con las oportunidades que se abrieron. Y en este proceso, él era el jefe del Deutsche Bank, es decir, del banco más importante. ¿Cómo se describe esa palabra? Puedo decirle esto. En el año 88 conseguí la lista de los 20 bancos más grandes, y de ellos, 11 eran japoneses en ese momento. Así que era una situación completamente diferente. Y luego hay 3 bancos extranjeros, Crédit Agricole francés, Citicorp y luego el Deutsche Bank. Así que uno de los bancos más importantes del mundo en ese momento era japonés. Y entre los bancos occidentales, el Deutsche Bank destacaba por su solidez financiera, porque era algo así como la caja de ahorros de la industria alemana. Eso es lo que los une. Tanto los japoneses como el Deutsche Bank y algunos otros gestionan principalmente patrimonios privados, es decir, los buenos y viejos depósitos de pequeños inversores como usted y yo. Y el Deutsche Bank estaba extremadamente bien estructurado en eso, y él lo dirigía todo. Y luego ocurre este asesinato por parte de la extrema izquierda. Podemos hablar de ello. ¿Cómo sucedió y por qué? ¿Cuál era la lógica de la RAF al decir, ahora vamos a matar a este hombre? ¿Y qué fue eso? Bueno, la RAF, eso también lo puedo decir. Por eso he dicho antes que en el espectro liberal de izquierdas reinaba la consternación por el asesinato de ese hombre. Pero en la extrema izquierda, este asesinato fue celebrado. Eso lo puedo confirmar, por así decirlo. Por ejemplo, en la Rote Flora se celebró literalmente una fiesta cuando llegó la noticia de que Herrhausen había sido asesinado. Para este grupo, no existía la posibilidad de que el capitalismo tuviera algo que ver con una política razonable.
y él era uno de los representantes más importantes del capitalismo a nivel mundial. Por fin, desde su punto de vista, uno de los grandes personajes del territorio enemigo que tenían, es decir, del ámbito militar, del gran capital, por así decirlo, había sido asesinado de nuevo. Y dentro del grupo había suficientes personas que realmente querían trabajar para eliminar a ese hombre. Pero hay que saber por qué he mencionado a la RAF. Lo que sé es que la RAF no solo colaboró estrechamente con la Stasi, lo cual hizo voluntariamente, sino que también estaba completamente vigilada en el lado occidental. Y había personas dentro de la RAF, incluso se puede demostrar que al menos una persona, aunque yo sé de varias, que tenían contacto. Y la figura líder de la RAF, que nunca se hizo pública, es decir, de la tercera generación, la que fue la verdadera líder, una mujer, sigue hoy en día estrechamente vinculada a Israel. Bueno, eso es una transformación muy sorprendente. Prácticamente ha pasado de la mujer palestina, que estableció la conexión, a Israel. Así que debió de ser una operación efectiva de los israelíes, pero no solo de ellos. Hay declaraciones extrañas que he recibido de la RAF, de personas que luego, en los años 2000, buscaron contacto, donde no había ningún interés, tampoco por parte estadounidense, en que contaran lo que sabían. Está relacionado con el hecho de era por suponer. Y si este punto cuenta vigilado, y si ocurre sin es asesinado, hay que ocuparse de cómo lo hizo. ¿Por qué quiere la RAF asesinar a Herrhausen? ¿Por qué se puede utilizar de manera efectiva si se cuenta con personas que realmente lo desean? Pero ¿por qué se permite? Es decir, ¿por qué no se detiene al grupo antes? En Italia tenemos un caso similar con Aldo Moro, y cuando la tercera generación quiso empezar a ocuparse de Andreotti, fue desmantelada, es decir, fue arrestada. O sea, con el hombre que estaba implicado en estos asuntos desde el lado estatal. Siempre hay que... Ahora, si digo esto, enseguida se califica de teoría de la conspiración. Pero todos estos casos son lo suficientemente interesantes como para ocuparse de ellos. Y en el caso de Herrhausen, simplemente no puedo demostrar que hubiera una orden. Lo que puedo demostrar es que la RAF estaba bajo vigilancia. Y mi argumento es, si un grupo de terroristas, totalmente vigilado, asesina a alguien que actúa como Herrhausen, entonces el resto de la población de la República Federal se pregunta ¿por qué? ¿Por qué matan precisamente a ese? Sí hubo suficientes casos. Si toma el caso Schleyer, que estuvo con las SS, con Heydrich en Praga, ahí hay cierta lógica. Pero en el caso de Herrhausen, el hombre que defendía al tercer mundo, que tenía un discurso preparado, que ya no pudo pronunciar porque fue asesinado poco antes, ese discurso lo tenía listo y quería pronunciarlo en Estados Unidos. Ahí hablaba de que ahora, tras el fin de la Guerra Fría, 30 de noviembre, el 9 de noviembre, cae el muro. 30. November, 9. November ist Mauerfall. Am 30. November, also 3 Wochen El 30 de noviembre, es decir, 2 o 3 semanas después, quiere dar este discurso y decir, todo el dinero que hemos desperdiciado en armamento, ahora podemos utilizarlo de manera sensata en el mundo. Podemos ocuparnos de los problemas, de la deuda del tercer mundo. Podemos ocuparnos de la problemática medioambiental a nivel mundial. Podemos combatir el narcotráfico y el terrorismo, que en ese momento son los dos temas favoritos de la gente común. Así que, de hecho en buen castellano, it's what is the de campus, understands almenchim botem import, en el cuibramis en hermamo. Entonces, si uno ve eso, y luego ve que él intenta lograr con la Unión Soviética y con Polonia, con el resto del bloque del Este, lo que Alemania y Francia lograron, es decir, una cooperación pacífica que lleva a que aquí viene lo importante, Europa gane poder y dentro de Europa, especialmente Alemania. Alemania habría estado, gracias a sus buenas relaciones con el bloque del Este, en una posición privilegiada en este desarrollo. En Alemania partieron prácticamente medio kilómetro por delante del resto y podrían haber avanzado mucho. Es decir, ni se habría convertido en una potencia inigual.
según Steer, junto con Francia. In seiner Planung gemeinsam mit Frankreich. Ja, das war die Idee, deswegen redet er von Esa era la idea. Por eso habla de condiciones bismarckianas. Y entonces se ve que es una situación geoestratégica que corresponde a lo que los anglosajones siempre han temido, es decir, Rusia y Alemania unidas, y además en una situación como esta. Hay que decir también, Herrhausen era considerado como posible próximo canciller en Alemania, también porque era brillante, carismático y una personalidad mediática. Estaba claro que dejaría de ser el jefe del Deutsche Bank. Y la pregunta era, ¿qué haría después? ¿Se convertiría en profesor de filosofía o en canciller federal? Philosophieprofessor werden oder Bundeskanzler. Así que, un Alfred Herrhausen no se puede comparar de ninguna manera con un Friedrich Merz, que también fue directivo de una entidad financiera, concretamente de BlackRock. Aber das ist ein ganz anderer Schlag von Mensch. Pero eso es un tipo de persona completamente diferente, una personalidad totalmente distinta. Por eso dije que Herrhausen era un gran admirador de Karl Popper, a quien también conocía personalmente. Y todo lo que veo de él, la forma en que piensa, lo puedo atribuir exactamente a Popper. Es decir, también una cierta forma de optimismo racionalista, la creencia de que uno es capaz, si se habla dentro de una sociedad abierta también. Es decir, termino la frase, si se vive en una sociedad abierta, se pueden regular estas cosas de manera razonable. Se pueden alcanzar acuerdos que realmente sean pacíficos si uno no se deja guiar por barreras ideológicas, sino que aborda las cosas de manera pragmática. Yo diría que Popper, es decir, claramente es un racionalismo crítico, pero también es una filosofía pragmática. Y allí se sentía muy a gusto, y veía ahora la posibilidad de actuar con buena voluntad. Para él era como el Tetris, por así decirlo. Caen las piezas y todas encajan. Ahora puede actuar en esa dirección. Realmente puede colaborar de manera real y efectiva en este ámbito. Lo diré con mis propias palabras. Los alemanes no solo saben hacer la guerra, también saben hacer la paz. Y eso en Europa. Esa habría sido la oportunidad. Y eso fue lo que le motivó. Por ejemplo, siempre sufrió, quizás sea decir demasiado, en el sentido de que no le llevó a la depresión. Pero se sentía tratado injustamente porque los periodistas siempre miraban qué intereses tenía, es decir, pequeños intereses privados de Deutsche Bank o de otro tipo, según cómo actuaba. Y él dijo, siempre busco la mejor solución, y esta mejor solución se encuentra casi en un sentido platónico, en un sentido general y no en detalles pequeños. ¿Cómo es lo mejor para mí? En ese sentido, no se le puede comparar en absoluto con Friedrich Merz. Eso también habría sido el riesgo de Herrhausen. También he hablado con varias personas, incluso una vez, por casualidad, hablé en el hospital con alguien que había asistido a una conferencia de Herrhausen en el Deutsche Bank. Así que, siempre que he hablado con personas, me decían, nunca se iba sin que el personal estuviera entusiasmado. Es decir, lo consiguió. Dejó tras de sí una estela de admiración y aprobación, y por fin, alguien con capacidad y buena voluntad. ¿Y puede contar algo más sobre él? ¿Cómo llegó realmente a este puesto? Es decir, ¿ascendió dentro del banco o trabajó en otras instituciones? No, él venía precisamente del sector energético, es decir, de Alemania Occidental, realmente de la región del Ruhr y demás. Y el sector energético es, por así decirlo, un punto central del entramado de influencias allí. Y él creció, viene de una familia, luego fue alumno en una escuela de élite nazi, en Feldafing. Nació en 1930, así que en 1945 tenía 15 años. Yo hice una vez un documental también sobre estas instituciones educativas, y en la época en la que él fue formado, era como un internado de élite inglés. Eso aún no es realmente político. Es decir, se les inculcaba una conciencia de élite, valor. Mucho deporte, mucha competición, es decir, una ideología de la competencia. Y eso fue lo que le marcó. Así que si uno lee las cartas que él escribía en aquella época, no son nazis, sino que es algo así como, nosotros, los de Feldafing, somos tipos estupendos y llevamos el honor en el cuerpo, por así decirlo.
Y eso le marcó mucho, creo yo. Por ejemplo, también era conocido por llevarse siempre muy bien con la gente normal, en el banco, con las secretarias, con los conductores. Con ellos se tomaba una cerveza. Era menos adecuado para esas reuniones de champán. Ese no era tanto su mundo, pero es alguien que ascendió en el banco gracias a su brillantez, es decir, por su pensamiento poco convencional. También puedo decirlo así, se puede tomar como ejemplo. Primero envió a gente del banco a la Universidad de Frankfurt, jóvenes de su entorno. Les dijo, escuchad a ver qué ideas inusuales hay por ahí. No importa cómo suenen, si vienen de la izquierda, de la derecha o de donde sea. Incluso ideas muy de izquierdas. Así fue en ese caso. En aquel entonces las universidades todavía tenían más bien una orientación de izquierdas. Y entonces él se dejaba contar las cosas, y si algo le parecía inusual, se ocupaba de ello. Y además era lo suficientemente brillante como para hacerlo realmente de forma autónoma para dedicarse a ello. No necesitaba informes de nadie, sino tenía una enorme capacidad intelectual para dedicarse a esos temas. Y luego hay otra cosa, una pequeña anécdota que siempre me gusta contar. Fue invitado a la ZDF, a un debate con otros 2 economistas. Y la ZDF, por si el programa se volvía aburrido, había invitado a estudiantes, a bachilleres de la zona, que debían hacer preguntas atrevidas, pero al final no fue necesario. Después, una de esas alumnas que trabajaba en la librería marxista, sus padres tenían un servicio de catering y ella ayudaba a servir, se quedó allí hablando con uno de esos otros tipos, y él le dijo, con tono paternalista, bueno, si uno le escucha, podría pensar que vota a los verdes, si es que ya puede votar. Los verdes en aquel entonces eran muy diferentes a los de hoy. Salida de los bloques, fin de los servicios secretos. O sea, una estructura completamente distinta a la de ahora. Entonces ella lo miró y le dijo, bueno, y si le escucho a usted, podría pensar que vota a la CDU, si es que ya puede pensar por sí mismo. Y entonces todos empezaron a reír, igual que usted ahora. Herrhausen también lo oyó y le dijo a su asistente, quiero conocer a esa mujer, deme su dirección. La próxima vez que esté aquí en Maguncia, quiero reunirme con ella. Wenn ich das nächste Mal hier bin in Mainz, will ich mich mit ihr treffen. Ja? Und das wurde eine Freundschaft. Und ich kann das. Y eso se convirtió en una amistad. Y él, puedo decirlo, esto es una sensación, no hablo ahora como periodista, sino más bien como el autor que llevo dentro. Se nota cuánto disfrutaba hablar con esa persona joven, descarada, inteligente y honesta. Si se imagina, como jefe del Deutsche Bank, está rodeado de personas que resbalan en la pista de la adulación o que quieren cerrar la silla en la que usted está sentado. Y de repente aparece alguien así, alguien auténtico, joven, inteligente casi como una musa, una fuente de vitalidad. Eso es algo que atrae. Pero también dice algo sobre él, que buscaba algo así. Es decir, no quiero idealizarlo por completo, pero era alguien que disfrutaba pensar y que sabía pensar. Y precisamente esa persona es asesinada en 1989. ¿En qué punto se encuentran actualmente sus investigaciones, también en relación con las conversaciones que ha mantenido? Ya ha dicho que no tiene pruebas de un asesinato político. Pero, ¿en qué estado se encuentra su investigación en este momento? Mi investigación consistió en intentar averiguar por qué estaba interesada la RAF en asesinar a Herrhausen. Esa fue mi hipótesis de trabajo al principio, y ya se lo he explicado. Es muy fácil de entender. Y luego, ¿en qué estaba trabajando Herrhausen? Entonces descubrí que en Alemania no se informó de que él tenía un gran interés en Rusia, que la paz con Rusia era un tema importante para él. Eso lo encontré en la literatura anglosajona. Cuando luego miré lo por que sucedió, escribí a Gorbachev, cuando aún vivía, y le pregunté, ¿cómo fue eso con Herrhausen? Porque esa persona era importante para él, e incluso recibí una respuesta. Y Gorbachev escribió que Herrhausen era una de las pocas personas que entendieron lo que él quería.
Esos son solo 2 frases que se refieren a eso. Es un discurso largo, fue poco antes de su muerte, de hecho. Pero de ahí quedaba claro, y él dijo, si quieren saber cuáles eran mis ideas, lean los siguientes libros míos. Todo lo he dejado por escrito. Y entonces hablé también con Chelchik, quien me describió que en ese momento en Rusia sabían lo que ya no querían, pero no sabían lo que querían después. Él había descrito que la gente iba por ahí con el libro de Ludwig Erhard, Prosperidad para Todos, bajo el brazo, y que aquello era una situación completamente desregulada. Es decir, era un caos absoluto. Glasnost funcionó, pero la perestroika fue la transformación hacia el caos. Faltaba algo. Y entonces yo hice muchas entrevistas, como siempre hago, entre otras, con alguien que estuvo en Solidarnosc, con Tusk, por cierto, y él dijo, para nosotros fue exactamente igual. De él tengo esta frase. Dijo, sabíamos exactamente lo que ya no queríamos, pero no teníamos ni idea de lo que queríamos. Y entonces Tusk llegó con un montón de gente de Estados Unidos, y en cuestión de semanas todo había sido transformado, y nosotros solo estábamos allí de pie. ¿Qué está pasando aquí? Sí, por así decirlo. La estructura fue impuesta desde fuera, y hubo, de manera similar a lo que ocurrió en Alemania entre la RDA y la RFA, es decir, las personas que habían provocado el cambio en la RDA nunca participaron realmente en reuniones conjuntas sobre cómo debía ser el nuevo Estado, sino que eso se decidió, por así decirlo, desde fuera. Y lo mismo ocurrió con las negociaciones con Gorbachev. He leído detenidamente esas negociaciones con Gorbachev, y entonces Gorbachev opina que Alemania debería ser neutral. Esa es su exigencia, que para mí también es muy comprensible. Incluso lo habría apoyado. Es decir, está claro, probablemente para él también estaba claro de inmediato por qué. Entonces, él quiere un colchón, quiere tener un estado tapón. Y si ahora permite que Alemania se unifique, algo que desde el principio ha visto de forma positiva, entonces no debe haber ninguna amenaza posible. La OTAN no debe desplazarse hacia el este. Y los estadounidenses logran que acepte que Alemania permanezca en la OTAN, diciéndole, muy brevemente, esto lo puede leer en Mark Trachtenberg. Si no lo conoce, de verdad se lo recomiendo encarecidamente, porque es muy provechoso. Entonces los estadounidenses dicen, mire cómo fue. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, ya no formaba parte de ningún bloque, era prácticamente neutral, no estaba alineada. ¿Y qué pasa? Montan de inmediato una fuerza militar enorme, y entonces llega la próxima Segunda Guerra Mundial. Y si ahora pueden actuar de forma independiente otra vez, quizás se les ocurra querer tener armas nucleares y convertirse en una potencia militar. Y entonces los tendremos otra vez agarrados por el cuello. Es mejor que nosotros, los estadounidenses, sus buenos amigos, vigilemos a los alemanes en la OTAN, para que ellos, que son así, si los riegas demasiado, siempre salen pequeñas esvásticas. Así que si vigilamos, esto lo digo yo ahora, él no lo dijo, ¿vale? Si quieren mantener a Alemania bajo control, es bueno que sigan la OTAN. Piénselo bien, ¿realmente le conviene que Alemania se vuelva neutral? Y lamentablemente, Gorbachev se tragó ese anzuelo, con plomo, con sedal y con toda la caña. Ese es el motivo, y eso es lo que ahora describe Erhausen cuando menciona a Bismarck. Si conoce la historia de Bismarck como enviado, sabrá que dijo, si Alemania y Rusia se entienden, habrá paz en Europa. Así que a lo que él se refiere es a que existe la posibilidad de volver a convertir Europa en un centro de poder, pero en un sentido que en realidad es bueno para los estadounidenses, al menos desde la perspectiva de un seguidor de Popper. Todos formamos parte de una mentalidad occidental. Yo soy el que cumple las normas al máximo, las normas occidentales. Así que deberíais considerarme un buen amigo. No ha entendido que, creo que en Alemania nadie lo ha entendido, que la geopolítica es más importante que esos discursos de los domingos y esas cuestiones filosóficas que se echan como polvo de oro sobre el sistema
para que huela mejor y tenga mejor aspecto. Detrás de eso hay otros intereses, y él fue alguien que se tomó muy en serio esa posibilidad y fracasó en ello. Ese sería mi análisis. Sí, me parece que es un resumen muy, muy inteligente el que usted hace aquí, sin que sepamos ahora exactamente quién ordenó qué, cuándo y dónde. También es posible que simplemente fuera la RAF la que realmente hizo esto y que no hubiera nadie más detrás. Pero el punto es que con ello se eliminó a una de las personas en Alemania que tenía un concepto diferente del futuro, lo que también explica por qué hoy estamos donde estamos. Hay algo más que eso. No se me ocurrió la idea simplemente chupándome los dedos, por así decirlo. Hablé con personas de aquella época. No me refiero ahora a Telchik, tengo que preguntar si puedo decirlo. Alguien del entorno de Helmut Kohl, que me dijo que el asesinato de Herrhausen sí fue entendido como una advertencia, que no se debía avanzar más en esa dirección, de manera similar a lo que hizo Olof Palme, donde también hubo esas declaraciones. Cuando asesinaron a Palme, se dijo, creo que fue Schlesinger, incluso el jefe de la CIA lo dijo. No estoy seguro, tendríais que comprobarlo, pero la frase fue que Suecia, tras el asesinato de Palme, volvió a hacer política exterior como corresponde al país y dejó de involucrarse en las grandes cuestiones geopolíticas. Hay más indicios. Puedo mencionar dos, que quizás hubo una conversación en el verano del 89, un debate entre Kissinger y Herrhausen en Nueva York. Por cierto, George Soros también estaba presente, estaba toda la élite de la industria alemana y parte de la élite estadounidense. Por cierto, Soros hizo las preguntas más inteligentes en mi opinión. Bueno, se trataba de que Kissinger advertía sobre involucrarse con la Unión Soviética. El ejemplo era China. Acababa de ocurrir Tiananmen, del que hoy sabemos que no fue como se contó entonces. Pero en aquel momento se decía, ¿veis? Eso es lo que pasa. La advertencia de Kissinger era que ese es un sistema, en realidad, argumentando de manera marxista. Ahí las personas individuales no pueden cambiar nada y luego las apartan. Salen los viejos apparatchiks, los cabezas duras, y se van. Y Gorbachev no es capaz de cambiar el sistema soviético. Pero Herrhausen argumenta en contra y dice que por experiencia propia puede afirmar, Gorbachev intenta cambiarlo todo por todos lados. Les dice a las personas que deben decidir por sí mismas que Moscú ya no decidirá más. Lucha con enorme ímpetu contra un monstruo y nosotros debemos ayudar. Es de nuestro interés ayudar. Y si realmente creemos que nuestro sistema es superior, ¿por qué tenemos miedo de ayudarle? Él debería tener miedo a una apertura, no nosotros. Y luego dice, y por supuesto, ahora existe esta estrecha relación entre Kohl y Gorbachev. Y también se podría hacer una conversación, Kohl, Gorbachev, Bush. Y entonces Kissinger dice, de manera muy condescendiente, ahí se ve claramente que usted no lo ha entendido. Aquí se trata de estrategias nucleares. Luego hay una conversación entre Gorbachev y Bush, y posiblemente el señor Kohl pueda estar presente, pero nada más, y ahí lo puede ver. Es decir, lo que hace Herrhausen allí es, él se adelanta. Puede hacerlo, tiene las posibilidades, pero actúa en un ámbito donde se tratan temas muy diferentes a los que se discutían públicamente en los medios en aquel entonces. Y luego viene esa declaración del hombre del entorno de Kohl, que dice, y entonces lo entendimos como una advertencia de no ir demasiado lejos. Sí, es decir, ese tipo de cosas nunca se discuten públicamente aquí. Y hasta ese momento se puede decir que debatir sobre geopolítica en Alemania era una especie de teoría conspirativa. Tampoco era habitual en los medios de comunicación. O sea, esa falta de razones reales para entenderlo. Un buen ejemplo es, ahora ya no existe la Unión Soviética. Yo fui voluntario en las Fuerzas Armadas alemanas. Allí nos decían, ideología totalitaria, tenemos que ser capaces de defendernos contra ella.
Wir müssen uns dagegen verteidigen können. Kommunismus hat 5 Zacken der Eso es comunismo, estrella de 5 puntas, conquistar el mundo entero, abolición de la libertad de expresión, Ruibarbo, todo el programa. Y ahora fíjese, ahora en Rusia tenemos un programa, un Estado conservador, de fuerte impronta cristiana. El 80% de los rusos se definen como cristianos, una estructura completamente diferente. Y las mismas estructuras de conflicto que con la Unión Soviética siguen activas. Es decir, no era eso en absoluto. Es algo completamente distinto lo que es el factor. Y estos factores se discuten entre ustedes, entre algunos otros. Hay que hablar de ello para entender lo que está pasando. Y en esta gran trampa del oso cayó Herrhausen. Ja, und wir müssen uns mit diesen Fällen auseinandersetzen. Ich hatte auch eine Tenemos que abordar estos casos. También tuve una discusión con Evarist Bartolo sobre Enrico Mattei, que también era un economista pero italiano. Das ist für mich der ähnlichste Fall in der Struktur. Jemand, der Un brillante gestor que lo cambia todo, pero que siempre piensa en el interés de todos. De hecho, construyó su propio sistema económico en Italia. Y fue apartado porque al mismo tiempo tenía relaciones con Argelia, tenía buena relación con Kennedy. Así son exactamente las estructuras. Das sind die Strukturen, genau. Und dann haben wir diese Todesfälle. Y luego tenemos estas muertes de estas personas, incluyendo a Olof Palme, incluyendo a Dag Hammarskjöld, que simplemente todas apuntan en la misma dirección. Y usted lo dijo bien antes de la reunión, es decir, antes de nuestra grabación aquí. Cuando las coincidencias no se dispersan, sino que van en una dirección, entonces hay que buscar la causa. Bien, entonces definitivamente tenemos que seguir hablando de esto en otra ocasión. Lamentablemente ahora tengo que continuar, pero ¿podría decirnos brevemente al final qué recomienda leer sobre estos casos en este momento y cuándo sale su libro? Bueno, ahora mismo estoy escribiendo. Voy muy retrasado con el libro. Mi editorial probablemente querría azotarme públicamente. Bueno, todo eso es cierto. Pero lo que recomiendo, lo que realmente me hizo entender lo que ocurre allí, es que si se interesan por el caso del asesinato de John F. Kennedy, que también estoy tratando, lean el libro de James W. Douglas, JFK and the Unspeakable. Lamentablemente no existe en alemán, Kennedy y lo indecible. Es, con diferencia, el mejor libro sobre el caso Kennedy, donde se ve, Kennedy, eso fue un golpe de Estado, porque él y Yurchov empiezan a hablar y prácticamente comienzan a poner fin a la Guerra Fría, ante una situación de casi guerra en Cuba. Ambos miran al abismo de la guerra nuclear, retroceden y empiezan a colaborar con una confianza cada vez mayor. Y cuando uno sabe que Khrushchev se arrodilló y lloró al enterarse de que Kennedy había sido asesinado, que le pidió a Castro que negociara con Kennedy, Khrushchev dijo, con ese hombre se puede negociar. Confío en él. Si se observa que en el momento en que todo esto comienza, por cierto, es algo que también estoy tratando ahora en el libro, en 1961 hubo una comisión Hammarskjöld, los estadounidenses, Kennedy y Khrushchev. Soin es como se llama, Soin Papers lo llaman en Estados Unidos. Y ahí es donde realmente surge lo que está en la Carta de la ONU, que proviene de Immanuel Kant, hacia la paz perpetua. Esa idea. Hablan de que hay que eliminar las armas nucleares. El primer paso que se dio fue la eliminación de las pruebas atmosféricas. Kennedy propone un alunizaje conjunto. Ahí se ve, por así decirlo, que entramos en una competencia de sistemas. Queremos demostrar quién hace más por la gente. Y eso es exactamente lo que ocurre en esa reunión, donde dicen eliminar las armas nucleares, reducir las armas a un nivel necesario para defender el país, poner las armas bajo el mandato supremo de la ONU. Eso es Immanuel Kant. Yo pensaba que eso no se trataba en el mundo académico. Y luego ves, este hombre muere en un golpe de Estado porque trabaja activamente por la paz. Y luego, en el último panfleto que se publica ese día en Dallas, el día en que lo matan, se puede leer que quiere entregar la soberanía a la ONU junto con los enemigos, que es blando con el comunismo y que en Rhodesia trabaja con nuestros adversarios. Ese es el caso Hammarskjöld. ¿Por qué Hammarskjöld?
Porque mire, ahí realmente hay una conexión, una relación, y es la siguiente. Si uno se extralimita, es decir, se puede argumentar como Merz en dirección a una guerra, eso no es mortal. Pero si uno va en la dirección de abolir esa estructura, es decir, si se encarga de lo que deseamos de los políticos, que sean capaces de crear un nuevo orden mundial pacífico, y hay personas que tienen la capacidad para ello, entonces eso se vuelve mortalmente peligroso. Dann stirbt man, ja. Entonces, uno muere. Sí, es muy interesante. Seguiremos hablando sobre ello quizás también en un panel con algunos colegas. Señor Pohlmann, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit heute. Sí, y muchas gracias por el trabajo que realizan. Me parece increíble. Tampoco puedo creer que sea posible, o sea, que tengan esa oportunidad. Maravilloso. Ich möchte jetzt auch hier noch Quiero decir aquí brevemente, nunca me suicidaría, y si alguna vez pasa algo, entonces fue la CIA. Entonces fue la CIA. Un saludo, señor Pohlmann. Muchas gracias. Adiós. Vielen Dank. Tschüss.